Si no me haces caso, nos divorciamos, dijo mi esposo con firmeza. Pensé para mis adentros, preferiría divorciarme que quedarme con alguien que dice cosas tan egoístas. Me llamo Emily, tengo 35 años y llevo 5 años de casada. Vivo sola con mi esposo, aunque quería tener hijos. No hemos podido. Pensamos en intentar tratamientos de fertilidad, pero mi esposo no quiso. Dijo que deberíamos dejarlo en manos de la naturaleza. Si no podemos tener hijos, aún así, tendremos una buena vida, solo los dos, me dijo. En ese momento, sus palabras me hicieron sentir mejor. Después de casarnos, los padres de mi esposo fallecieron uno tras otro. Debido a eso, no tuvimos tiempo para enfocarnos en los tratamientos. Para ser honesta, mi esposo es una persona bastante controladora. Solía ser mi superior en el trabajo, frente a los familiares. A veces me llamaba su esposa tonta y me regañaba duramente si cometía algún error. Como era mi jefe antes, ese desequilibrio de poder continuó incluso después de casarnos. Esto podría hacerlo parecer una mala persona, pero también tiene un lado amable. Cuando era su subordinada, siempre me daba buenos consejos cuando tenía dificultades en el trabajo. También valoraba mi esfuerzo y dedicación. Lo más importante es que fue él quien me animó cuando mi abuelo, a quien amaba profundamente, falleció. Eso fue lo que nos acercó, y comenzamos a salir, lo que eventualmente nos llevó al matrimonio. Después de casarnos, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Hola, Emily, ya llegué, dice mi esposo. Bienvenido, le respondo. Mi esposo suele llegar después de las 9 de la noche, debido a su carga de trabajo. Ahora es gerente y a menudo tiene que quedarse hasta tarde. Has llegado tarde otra vez, debes estar cansado, le digo, recogiendo la camisa y los calcetines que dejó en el suelo apenas entró. Él simplemente se sienta en el sofá en silencio. Siempre hace esto, debe estar realmente agotado. Rápidamente preparo la cena, y cuando termino de servir, él comienza a comer sin decir una palabra. Termina su comida en unos 10 minutos y luego se dirige directamente al baño. Le preparo una toalla y ropa limpia. Después, limpio los platos. Cuando termina de bañarse, se va directamente al dormitorio sin decir buenas noches. Mi esposo siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero me pregunto si su reciente promoción lo ha hecho estar más cansado. En el último año, casi no hemos hablado, pero aún confío en él y lo amo porque me apoyó en el momento más difícil de mi vida. Perdí a mi padre cuando estaba en la secundaria y luego a mi madre durante mi primer año de preparatoria. Después de eso, mi abuelo me acogió y me crió como si fuera su propia hija. Era tan cálido y amable, y yo realmente lo amaba. Cuando comencé a trabajar, quería mostrarle mi gratitud, así que ahorré dinero. Lo llevé de viaje y compartimos muchas comidas deliciosas juntos. Esos momentos eran preciosos, y esperaba que se mantuviera sano y fuerte para siempre. Sin embargo, 3 años después de que comencé a trabajar, mi abuelo falleció de cáncer de pulmón. Me quedé completamente sola. Sabía que no estaría conmigo para siempre, pero nunca pensé que lo perdería tan pronto. Ojalá hubiera podido hacer más por él y pasar más tiempo juntos. Todas las noches lloraba, sintiéndome muy triste. La persona que notó mi tristeza fue mi jefe en ese entonces, mi esposo. Me escuchó y me dijo, has pasado por mucho, pero hiciste lo mejor que pudiste. Le estaba muy agradecida por su apoyo. Usualmente era un jefe estricto y serio, pero en ese momento me habló con mucha gentileza. Creo que, en el fondo, es una persona bondadosa. Por eso, a pesar del silencio que hay entre nosotros ahora, aún quiero estar a su lado y apoyarlo. Una tarde, en nuestro día libre, sonó el teléfono de casa. Hola, contesté. Hola, Emily, soy yo, dijo la persona al otro lado. Era el hermano menor de mi esposo. Oh, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Qué pasa?, le pregunté. Necesito hablar con mi hermano. ¿Está por ahí? Claro, espera un momento, le dije. Me giré hacia mi esposo, que estaba relajándose en la sala. ¿Tienes una llamada?, le avisé, pero como era de esperarse, no respondió. Simplemente se levantó y tomó el teléfono en silencio. Hola, hey, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Su rostro, que un segundo antes parecía agotado, de repente se iluminó con una sonrisa mientras hablaba con su hermano. Mi cuñado es 15 años menor que mi esposo, y debido a esta gran diferencia de edad, mi esposo lo trata casi como si fuera su hijo. Escuché que mi cuñado está felizmente casado con su hermosa esposa, con quien se casó hace 2 años, pero me preguntaba de qué trataba la llamada. ¿En serio? ¿Estás bien? La voz de mi esposo se volvió seria. No pude evitar sentir curiosidad. ¿Qué está pasando? Bueno,
Si alguna vez tienes problemas, avísame. Sí, al fin y al cabo, soy tu hermano mayor, dijo y colgó el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien?, pregunté. Es mi hermano. Lo despidieron del trabajo. ¿Qué? ¿Lo despidieron? Me quedé en shock. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Sí. Ya sabía que su empresa estaba teniendo problemas, pero no pensé que llegaran a despedirlo. Mi esposo se sentó, visiblemente molesto. Yo estaba igual de sorprendida. Mi cuñado es muy diferente a mi esposo. Él es gentil, calmado y siempre humilde. Me trata con respeto e incluso me defiende cuando mi esposo dice cosas hirientes frente a nuestros familiares. Siempre intercedía diciendo, oye, hermano, no es justo con Emily, y se disculpaba, perdón, Emily, por el comportamiento de mi hermano. Su esposa es igual de amable, y siempre pensé que hacían una gran pareja, y ahora, él había perdido su trabajo. Empecé a pensar en qué podría hacer para ayudar a mi cuñado y a su esposa. Quería apoyarlos, aunque fuera un poco. Oye, ¿no hay algo que podamos hacer para ayudar?, le pregunté a mi esposo. Él me miró con frialdad. ¿A qué te refieres con eso? Pues, estaba pensando. ¿No podemos hacer algo para que tu hermano se sienta un poco mejor? Mi esposo suspiró profundamente. De verdad no entiendes nada. Nunca has trabajado fuera de casa, así que no comprendes. Él está pasando por un momento muy difícil. No deberías meterte. Su actitud severa me tomó por sorpresa. Solo quería ayudar, pero parecía que lo había enfadado. ¿Meterme? Pero, también soy parte de la familia, ¿no?, pregunté, casi suplicando. ¿Familia? Tú eres mi esposa, no la de él. Eres solo una extraña, dijo con desdén. Sus palabras me lastimaron como un cuchillo. Nunca lo había visto tan agresivo. Sabía que la situación de su hermano debía ser un gran golpe para él, pero hay cosas que simplemente no se deben decir. Solo no hagas nada innecesario, agregó antes de salir furioso de la casa. Después de eso, se volvió aún más crítico y severo conmigo. ¿Qué es esto que preparaste para cenar? Aprende de la esposa de mi hermano. ¿Qué hiciste todo el día? La esposa de mi hermano siempre mantiene la casa impecable y se ve presentable. No dejaba de compararme con ella. Nunca lo había visto comportarse de esa manera. Me preguntaba qué le había pasado. Basta, ¿qué demonios te pasa? Finalmente le grité. Cállate, todo está mal por tu culpa, me gritó. Sus palabras no tenían sentido. Dejamos de hablarnos por completo, y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Empecé a cuestionar toda mi relación con él. Entonces, una mañana, mi esposo comenzó a limpiar la casa, ordenando nuestras cosas y llenando bolsas de basura. Estaba tirando un montón de cosas. No sabía qué pretendía hacer, pero como no habíamos hablado en días, no le pregunté. Pero de repente, me habló. Oye, ¿qué haces ahí parada? Tú también deberías empezar a empacar, me dijo. ¿Empacar? ¿Para qué? Nos vamos a mudar. Le voy a dar esta casa a mi hermano y a su esposa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me quedé atónita. Resulta que mi esposo quería regalarle nuestra casa a su hermano y su esposa, que estaban pasando por dificultades tras el despido. Espera un momento, ¿por qué estás haciendo esto de repente? Cállate, no discutas conmigo, me gritó, pero esta vez, no me quedé callada. Tú dijiste que querías hacer algo por tu hermano, ¿no? Me dijo. Eso es un asunto completamente diferente, le respondí, frustrada. Si les damos la casa, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Eso lo resolveremos después. Mi hermano está en problemas y, como su hermano mayor, tengo que ayudarlo, insistió, tratando de justificar su decisión a su manera. Para empezar, mi cuñado no era el tipo de persona que nos echaría y se mudaría descaradamente. Entonces, ¿por qué mi esposo estaba actuando así? Mientras lo miraba con sospecha, me entregó algo. Si todo lo que vas a hacer es pelear, entonces ya no me sirves de nada. Nos vamos a divorciar. Sal de aquí ahora mismo, declaró, arrojándome los papeles de divorcio, ya llenados. Me quedé impactada. No podía creer que estuviera proponiendo un divorcio de la nada, pero, curiosamente, sentí que era lo correcto. Tal vez esto era lo mejor. Recogí los papeles del suelo y los firmé sin decir una palabra. Mi esposo me miró con una sonrisa triunfante, su expresión casi cómica. Cuando terminé, me giré hacia él. Esta casa no es tuya, ¿recuerdas? Esta casa y el terreno eran de mi abuelo. Me los heredó a mí, ¿te acuerdas? Ahora fue su turno de quedarse en shock.
Si está a mi nombre, ¿cómo piensas regalarla? Le pregunté, presionándolo. No, bueno, balbuceó, completamente confundido. Ya no importa. Una vez que estos papeles se presenten, nuestro divorcio será oficial. Seremos dos extraños. Espera un momento, Emily, cálmate. ¿Calmarme? Esa es mi línea. Tú fuiste quien mencionó el divorcio primero. Ya estoy harta. Guardé cuidadosamente los papeles de divorcio completados. Hoy es día festivo, pero mañana temprano los llevaré al juzgado. Mi esposo se quedó tirado en el suelo, murmurando, no, esto no puede estar pasando. Esta es mi casa, dije con frialdad, por favor, vete de inmediato. Una vez que los papeles se presenten, seremos extraños. No puedo vivir bajo el mismo techo con un extraño. Mi esposo refunfuñó hasta el momento en que se fue, pero yo no titubeé. Ahora era un extraño, no había necesidad de mostrar compasión. Incluso cuando lloraba y se aferraba a mí, no sentí nada. Después de que se fue, la noticia de nuestro divorcio se esparció rápidamente en su empresa. Su reputación se desplomó y los rumores sobre nuestro matrimonio circularon ampliamente. Parecía que mi esposo había perdido completamente su lugar en el trabajo. Me pregunto, ¿quién habrá iniciado esos rumores? Todo lo que hice fue responder las preguntas que me hicieron sus colegas y subordinados, nada más. 6 meses después, me encontré con una persona a la que preferiría no ver cuando regresaba de la agencia inmobiliaria. Era mi exesposo. Como ya estábamos divorciados, ahora era mi exesposo. Parecía que había estado esperándome afuera de la agencia. Toda la situación era inquietante. Incluso cuando traté de ignorarlo, él continuó siguiéndome persistentemente. Finalmente, perdiendo la paciencia, accedí a hablar con él de mala gana. Basta, si tienes algo que decir, dilo rápido. Emily, siempre te he despreciado, declaró. ¿Qué? Su repentina declaración me dejó desconcertada. Resultó que me culpaba por el despido de su hermano. ¿Qué? ¿Por qué sería eso mi culpa? Desde que nos casamos, solo han ocurrido cosas malas, insistió. En efecto, después de casarnos, ocurrieron eventos desafortunados como la muerte de sus padres y su propia lesión, pero su padre ya estaba hospitalizado antes de que nos casáramos, y su madre siempre había sido frágil. Su lesión, por otro lado, fue producto de su propia torpeza mientras estaba ebrio, tropezó con la banqueta y se rompió la muñeca. Aún así, en su mente, parecía que yo era la responsable de toda la desgracia. Entonces, ¿piensas que yo causé toda la mala suerte y por eso me odiabas? Siempre pensé que solo eras un poco torpe, pero ¿realmente me despreciabas? Pregunté, totalmente exasperada. Solo seguía culpando a los demás sin asumir ninguna responsabilidad. No había ninguna base para sus acusaciones. No podía creer que alguien como él hubiera logrado ser supervisor en su empresa. Comencé a preocuparme por sus subordinados, temiendo que pudieran ser criticados injustamente sin motivo alguno. Cuando este supuesto superior confiable se convirtió en alguien así, sentí un poco de lástima por haber estado casada con alguien como él. Pero incluso después de divorciarme de ti, las cosas malas siguen ocurriendo, exclamó. ¿Qué tipo de cosas malas? Pregunté. En respuesta, se subió las mangas, mostrando quemaduras que parecían dolorosas. Mi apartamento se incendió hace 3 meses, pero eso no es todo. Perdí mi cartera, cometí errores en el trabajo, y mi hermano ha estado distante, no ha querido hablar conmigo últimamente. Así que, incluso después de que nos separamos, sus desgracias continuaron, pero honestamente, escuchar estas historias no me hizo sentir simpatía ni pena por él. Después de todo, estas eran consecuencias de sus propias acciones, y yo no tenía nada que ver con ellas. Por favor, Emily, vuelve conmigo. No puedo hacer esto sin ti. ¿De acuerdo? Hemos sido pareja por tanto tiempo. ¿Acaso no te ayudé con muchas cosas cuando aún trabajabas? ¿Y no estuve a tu lado cuando falleció tu abuelo? ¿No lo hice? Al ver a este hombre frente a mí, tratando de manipularme emocionalmente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todas tus desgracias son consecuencia de tus propias acciones. Quizá deberías mirarte bien a ti mismo y hacer algo para corregir ese mal hábito de culpar a los demás por todo, le dije fríamente. Dicho esto, me di la vuelta y comencé a alejarme. Emily, espera, Emily, Emily, mi exmarido gritaba atrás de mí, intentando captar mi atención. Fingí no escucharlo y desaparecí entre la multitud. Alrededor de una semana después de nuestro divorcio, recibí una llamada de mi cuñado, o mejor dicho, de mi excuñado. Emily, bueno, supongo que ya no eres mi cuñada, ¿verdad? Lo siento, pero es sobre mi hermano.
Según él, la decisión de entregar la casa fue completamente de mi exmarido. Él y su esposa no tenían idea de ello. Mi hermano siempre ha sido muy orgulloso. Eso siempre me ha preocupado. Su actitud hacia ti, Emily, fue terrible. Mi esposa y yo nos sentíamos muy apenados al verlo. Él es realmente una persona de buen corazón en el fondo, pero su orgullo lo ciega. No podía evitar preguntarme cómo dos hermanos podían resultar tan diferentes. No sabía si estaba bien decir esto, pero sentí una especie de alivio después del divorcio. Mi excuñado vaciló un momento y luego habló en voz baja. Creo que fue bueno que te divorciaras. Quiero que seas feliz, Emily. Gracias. Me alegra escuchar eso, respondí suavemente. Continuó contándome que su hermano encontró un empleo bastante pronto y que, de alguna manera, estaba logrando salir adelante. Sentí un pequeño alivio, al menos no se quedaría completamente desamparado. Estoy pensando en distanciarme de mi hermano, admitió mi excuñado, con la voz teñida de una mezcla de pesar y determinación. Pude notar que había reflexionado mucho al respecto. Así que planeaba perder contacto gradualmente con su propio hermano. Eso explicaba por qué mi exesposo no había podido comunicarse con él. No era solo mala suerte o una línea telefónica rota, era intencional. Mi exmarido, que se había divorciado de su esposa y ahora estaba distanciado de su querido hermano menor, estaba realmente solo. Esperaba, por su bien, que se diera cuenta del peso de sus errores antes de que fuera demasiado tarde, pero antes de eso, necesitaba desaparecer completamente de su vida. El día que me encontré con mi exmarido, acababa de firmar un contrato con un agente inmobiliario para rentar la casa que heredé de mi abuelo. La casa era demasiado grande para vivir sola, pero no podía desprenderme de un lugar lleno de tantos recuerdos preciados. En lugar de venderla, decidí dejar que alguien más creara sus propias memorias ahí. En cuanto a mí, cambiaría mi número de celular, me mudaría a un nuevo lugar, y cortaría por completo los lazos con mi exmarido. Tengo 35 años, aún tengo una larga vida por delante, y quiero seguir adelante sin ser atada por el pasado.